Domingo de la Ascensión del Señor, ciclo C. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 1 al 11. El pueblo de Israel estaba esperando con expectativa la llegada del reino de Dios, y con Jesús pues se aviva esa esperanza, y algunos escritores apocalípticos entonces anunciaban como inminente esta llegada del reino. Y con la muerte del maestro, entonces como que esas esperanzas se esfuman. Los dos discípulos de Maús dicen: nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel. Con la resurrección de Jesús se reaviva la esperanza que en cualquier momento se instauraría el reino de Israel sobre los demás pueblos, y por este motivo los discípulos esperaban que Cristo regresase de un momento a otro. Algunos fanáticos, basándose en presuntas revelaciones, comenzaron hasta a anunciar la fecha de la llegada del Señor. En todas las comunidades se va a repetir entonces la invocación Maranatá, ven Señor Jesús. Pero los años pasan y el Señor no llega físicamente. Entonces, en este contexto es que escribe Lucas. Lucas en los Hechos de los Apóstoles ubica la ascensión de Jesús en el Monte de los Olivos. Por otra parte, el mismo Lucas en el Evangelio eh, ubica entonces el hecho de la ascensión en Betania. ¿Por qué esa contradicción? Pues porque de igual manera también la fecha en el Evangelio de hoy habla de que la ascensión ocurre el mismo día de la Pascua, mientras que en los Hechos de los Apóstoles ocurre 40 días después. Entonces, es que la intención de Lucas, autor de estos dos libros, no es la de informarnos acerca de cuándo y de dónde subió Jesús al cielo. Él quiere responder más bien a los problemas que surgían en la comunidad e iluminar a los cristianos de su tiempo sobre el misterio de la Pascua. Por esto, los textos que estamos entonces estudiando son una bella composición de teología que utiliza imágenes que podían comprenderlos de su tiempo y que a nosotros nos corresponde comprenderla como la entendían ellos. Además de las imágenes, también hay unos personajes que se ven en la historia que cuenta Lucas en su obra. Muestra a los discípulos preguntando a Jesús: ¿cuándo vas a restaurar la soberanía de Israel? Y la respuesta que el resucitado da a estos personajes de la obra va dirigida a los miembros de las comunidades de Lucas y también a nosotros que hoy estamos escuchando este pasaje. Entonces la respuesta es: dejen de especular sobre los tiempos y circunstancias del fin del mundo. Esto solo lo conoce el Padre. Es mejor que ustedes se empeñen en cumplir la misión que se les ha encomendado: ser testigos míos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el confín del mundo. Y continúa entonces la escena de la ascensión tomando un texto del libro de Reyes que Lucas sabe que sus destinatarios conocen. En el capítulo segundo de Reyes, cuando Elías asciende al cielo en un carro de fuego, recordamos la historia cuando Elías estaba por partir de este mundo, como su discípulo Eliseo también estaba allí, y al río Jordán, Eliseo le pide la herencia a Elías, la herencia de su espíritu, y el profeta Elías dice que sí, pero con la condición que Eliseo lo vea cuando sea arrebatado al cielo. Entonces, de pronto aparece un carro de fuego tirado por caballos de fuego, y mientras Eliseo mira al cielo, Elías es arrebatado hacia lo alto en un torbellino. Desde ese momento Eliseo recibe el espíritu del maestro y queda habilitado para continuar su misión en este mundo. El libro de los Reyes contará después las obras de Eliseo, que serán las mismas que realizó Elías. El relato se ubica en el Monte de los Olivos. La montaña es el lugar del encuentro con Dios. Asimismo, Elías se encuentra con Dios en el monte Horeb y asciende hacia lo alto. Recordemos también que Moisés no solamente dialoga con Dios en el monte Sinaí, sino que también muere en el monte Nebo. Quiere decir entonces que el profeta entra en la presencia de Dios, y también la nube en el Antiguo Testamento indica la presencia de Dios en un cierto lugar. Lucas entonces utiliza esta imagen para afirmar que Jesús, que fue rechazado, ha sido elegido por Dios y proclamado como Señor. Los dos hombres vestidos de blanco son los mismos que aparecen junto al sepulcro el día de la Pascua.
Son dos porque son testigos de la resurrección, y para que un testimonio fuera válido en un tribunal se necesitaba la presencia de dos testigos. El color blanco representa, según la simbología bíblica, el mundo de Dios. La mirada dirigida al cielo indica que los apóstoles y los cristianos del tiempo de Jesús esperaban que el Maestro regresara para continuar su misión que había sido interrumpida. Pero la voz del cielo les aclara que serán ellos quienes tendrán que continuar la obra del Maestro. Después de 40 días, en el lenguaje del judaísmo, hace referencia al tiempo que un discípulo necesita para estar bien preparado y recibirán el Espíritu Santo. Esto quiere decir que tanto para los apóstoles como para Elías, la imagen del rapto del Maestro hacia el cielo indica el traspaso de poderes. Decir que Jesús asciende al cielo es lo mismo que decir que ha resucitado y ha sido glorificado en la presencia de Dios. El evangelista nos quiere decir que Jesús, con su ascensión, no solo nos ha dejado su misma misión en la tierra, sino que ha mostrado cómo lo que acontece en la tierra, éxitos, fracasos, injusticias, sufrimientos, la muerte, no están fuera de la mirada de Dios. Dios no es indiferente, no nos deja solos. La ascensión del Señor significa todo esto, y no debemos extrañarnos entonces de que los apóstoles hayan experimentado una gran alegría. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos capítulo 9 versículos 24-28 y capítulo 10 versículos 19 al 23. El pasaje comienza indicando dos razones por las que Jesús es el único y verdadero sacerdote. La primera razón por la que Jesús es el único y verdadero sacerdote es porque los sacerdotes antiguos ofrecían holocaustos en un templo material hecho de piedra, mientras que Jesús desarrolla su ministerio en el cielo, en un santuario no construido por manos de hombre. Y la segunda razón es porque el sacerdocio de la antigua alianza es repetitivo, es decir, cada año el sumo sacerdote entraba solo y con temor en la parte más sagrada del templo para expiar los pecados del pueblo. El sumo sacerdote repetía cada año estos gestos litúrgicos, pero no tenía ninguna remisión de los pecados. Los hombres continuaban siendo malvados y teniendo necesidad de expiación. En cambio, el sacerdocio de Jesús es completamente divino y distinto, porque Él ha ofrecido un único y perfecto sacrificio y no ha derramado sangre de animales, sino que ha donado su propia sangre, y con su gesto de amor ha borrado para siempre el pecado. Por otra parte, el autor presenta la ascensión al cielo con un lenguaje teológico, refiriéndose a la liturgia del templo de Jerusalén, indicando que el culto antiguo ha terminado porque Cristo ha inaugurado el nuevo. Jesús es el verdadero y único sumo sacerdote porque ha atravesado el velo que separaba el mundo de los hombres del mundo de Dios. Ha entrado en el santuario eterno del cielo, ha entrado y ha presentado al Padre su sacrificio. No el ofrecimiento de animales que nunca han interesado a Dios, sino la propia vida entregada a los hombres por amor, y así ha abierto para todos de par en par el ingreso a la casa del Padre. El Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 46 a 53. La ascensión del Señor, el acontecimiento sucede en la misma tarde del día de la Pascua, mientras los discípulos están reunidos para intercambiar experiencia. Los 11 decían: es verdad, Cristo ha resucitado y se ha aparecido a Simón, mientras que los dos discípulos que habían vuelto de Maús contaban su experiencia, cómo por el camino sus corazones ardían mientras Jesús les explicaba las Escrituras, y cómo finalmente lo habían reconocido en la fracción del pan. Esta es una expresión técnica referente a la celebración de la Eucaristía, y es allí cuando los ojos de los creyentes se abren totalmente y ven al resucitado, no con ojos materiales, sino con los ojos de la fe. El texto que precede a este relato dice que mientras los discípulos hablaban, Jesús estaba en medio de ellos. No se aparece y luego desaparece, sino que está en medio de esta comunidad que se reúne en su nombre en el día del Señor. Por otra parte, el evangelista nos dice que los discípulos estaban con miedo porque creían haber visto un fantasma. Es que a Lucas le interesa clarificar que el resucitado no es un fantasma, porque en la literatura griega y latina a los difuntos se les concibe como sombras, como fantasmas. Lucas quiere aclarar que el resucitado no es un fantasma, sino una persona concreta, no con un cuerpo material visible, sino con el cuerpo de resucitado. Todos los evangelistas hacen un esfuerzo para comunicarnos con un lenguaje sencillo la experiencia del resucitado que sale de la lógica de este mundo. Se dice que los discípulos tenían miedo en
es que sus convicciones se cayeron al piso porque pensaban que al justo le iba siempre bien, al punto de convertirse en un vencedor. En cambio, Jesús termina en una cruz, es como asistieran a un fracaso. Los rabinos habían enseñado que el Señor protege al justo y nunca lo entrega en la mano de los impíos, como dicen muchos de los salmos. Y los discípulos estaban frente a un justo que parece que Dios lo ha dejado abandonado. Pero al tercer día, Dios se pronuncia, es decir, todo queda claro. Jesús no era un fracasado, sino el rey vencedor que se ha sentado a la derecha del Padre. Jesús no fue el que se enaltecía a sí mismo, como todos, como estaban esperando, sino que fue el que se abajó y se puso a servir como esclavo, fue el que lavó los pies a los discípulos, el que amó incluso a sus enemigos. Lucas entonces ayuda a estos discípulos agitados por el miedo y a nosotros también a leer los acontecimientos de la Pascua a la luz de la Escritura. Entonces les explicó la Biblia con palabras fáciles, para que pudieran entenderla. La Biblia dice que el Mesías tenía que morir y resucitar después de 3 días. También dice que en todas las naciones se hablará de mí, para que todos se vuelvan a Dios y Él los perdone. Ustedes deben hablar en Jerusalén de todo esto que han visto. Ahora, quédense en la ciudad, porque muy pronto les enviaré a quien mi Padre prometió. No se vayan a ningún otro lado hasta que reciban el poder que Dios les enviará. Jesús fue con sus discípulos hasta Betania. Allí levantó sus manos y los bendijo, y en ese mismo instante fue llevado al cielo, mientras ellos lo adoraban. Después de esto, los discípulos regresaron muy contentos a Jerusalén, y todos los días iban al templo para adorar a Dios. Profundicemos un poco. La expresión al tercer día significa que Dios no se queda callado, sino que pronuncia un juicio inapelable. Jesús tenía razón. Él era el invencible, no los que le dieron muerte, sino que Él era el vencedor, que hizo de su vida un don de amor. A Él lo consideraron un fracasado, en cambio fue acogido por el Padre del cielo. Cuando Jesús explica las Escrituras a sus discípulos, está diciendo que en la Biblia se encuentra el designio de Dios sobre la humanidad, un diseño que se acepta cuando decidimos abandonar el camino equivocado y acoger la propuesta de hombre nuevo que nos ofrece Jesús. Quien lo entiende no solamente lo encarna, sino que también lo anuncia a todos los pueblos. Esta es la misión que Jesús confía a sus discípulos antes de subir al cielo. El texto dice que se anuncia la conversión para el perdón de los pecados. Hay que tener cuidado con la verdadera traducción porque algunos dicen que se anuncia la conversión y el perdón de los pecados. No, hay que anunciar el cambio de la dirección de la vida a fin de que el pecado desaparezca y este es el perdón de los pecados. No significa una limpieza purificadora como si el pecado fuese una simple mancha, no, sino un cambio de dirección equivocada que hay que cambiar. En la vida, cuando alguien orienta su vida en la búsqueda de sus propios intereses egoístas, en la acumulación de bienes, el dominio sobre los demás, se convierte en un deshumano porque está destruyendo su propia vida y va por el camino equivocado, dañando la vida de otros. Pero cuando experimenta la salvación, su pecado queda inmediatamente perdonado. Tal vez después puede ocurrir un arrepentimiento verdadero, pero esto sucede después de que Dios ha perdonado. En otras palabras, Él no perdona por alguien que se arrepienta y le ofrezca disculpas. No,
es porque la persona comprendió de que estaba fuera del camino, entonces ahora se arrepiente y cambia. Y esta es la conversión que debe ser anunciada a todos los pueblos, comenzando desde Jerusalén, y porque desde Jerusalén es que había que empezar, ya que los judíos pensaban que era la ciudad santa y que no necesitaba conversión alguna. Sus habitantes se consideraban santos porque practicaban una serie de ritos y cierto tipo de religión, y el resultado dice que es justamente desde esa institución religiosa desde donde debe comenzar la conversión. Ellos tendrán que comprender y acoger el nuevo rostro de Dios y el sentido de la religión. Es decir, clarificar cuáles son los sacrificios que agradan al Señor y entrar en el nuevo templo que es Cristo y la nueva comunidad de los discípulos unida a Él. Ahora bien, para ser testigos se necesita una experiencia del don gratuito de la vida y darse cuenta que es bello vivir así y dando testimonio para significar entonces que no es discutir con otros acerca de religión, sino simplemente demostrar que es bella nuestra vida, así como la vivió Jesús. Ese testimonio de vida es posible solamente si nos dejamos guiar por el Espíritu, que es la vida de Dios dentro de nosotros, la vida que nos da la capacidad de servir y amar incluso al enemigo. Y en otras palabras, los discípulos muestran al mundo que Dios nos ha dado un don que es capaz de transformar desde dentro a la humanidad. En el texto vemos a Jesús que se despide de sus discípulos, los condujo fuera hacia Betania y alzando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén muy contentos y pasaban el tiempo en el templo bendiciendo a Dios. El verbo griego que se utiliza para decir que Jesús conduce a la comunidad de sus discípulos fuera de Jerusalén es el mismo que se utiliza en el libro del Éxodo para indicar que Dios ha sacado a su pueblo fuera de Egipto, es decir, fuera de la tierra de esclavitud, a una tierra de libertad donde emana leche y miel. Lucas nos indica que Jesús también está realizando un éxodo y conduce a su comunidad fuera de Jerusalén, porque en esta ciudad no hay libertad, porque allí reside una institución religiosa que presenta el rostro de un Dios que no existe, y el Dios que enseñaban las autoridades religiosas era un Dios que aceptaba el comercio, es decir, pagaba a quien le ofrecía sacrificios e incienso y daba sus bendiciones a los buenos y a los justos, pero nunca a los malvados y pecadores. La resurrección de Jesús ha borrado ese rostro de Dios, porque en Jesús de Nazaret Dios se ha revelado como aquel que ama. Siempre es un amor gratuito, Él lo concede con muchas bendiciones a todos los hombres sin ninguna clase de discriminación. Y ahora, ¿por qué Jesús conduce a sus discípulos hacia Betania? Porque esta aldea indica el lugar de la amistad, el lugar del amor gratuito, donde una familia acogía a Jesús. Pero notemos que la familia de Betania está compuesta únicamente por hermanos. Esto de la familia de Betania es la imagen de la comunidad cristiana compuesta únicamente por hermanos a quienes les une el amor y lo comunican a todos como el perfume con el que se unge a Jesús, que llenó a toda la casa de Betania de este preciado y caro perfume. Nuestro pasaje concluye diciendo que los discípulos se la pasan todo el tiempo en el templo, pero no se trata del templo físico de Jerusalén donde se hacen holocaustos y sacrificios, no. Ellos se la pasan todo el tiempo en el nuevo templo que es Cristo con su comunidad. Es allí donde se ofrecen sacrificios agradables a Dios, que son las obras de amor. Ciertamente los discípulos vuelven a Jerusalén, pero ya no pertenecen a la institución judía, sino que han entrado en el nuevo mundo, aquel que nació de la Pascua. Aquí encontramos entonces una profundización de este gran banquete de la palabra. Buen provecho. El Señor los guarde y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.